Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos en esta videosesión número 22. En la sesión anterior, bueno, pues recordarán que analizamos la atribución de conductas al Estado. Estudiamos cuándo los actos de órganos legislativos, ejecutivos, judiciales y sobre todo entidades territoriales, así como personas autorizadas, grupos de bajo control estatal o movimientos insurreccionales, pueden considerarse hechos del Estado. Y en esta tercera parte de nuestro tema de la unidad 4, pues abordaremos el segundo elemento del hecho internacionalmente ilícito, que es la violación de una obligación internacional. Además, bueno, pues también estudiaremos las circunstancias que pueden excluir la ilicitud de un comportamiento estatal. Y existe obviamente violación de una obligación internacional cuando un hecho atribuible al Estado, pues no se ajusta a lo que esa obligación exige. Y la obligación puede tener origen en un tratado, en la costumbre internacional, en un principio general de derecho, en una resolución obligatoria o en cualquier fuente reconocida del derecho internacional. Y el origen de la obligación, pues no cambia por la regla general. Lo relevante es que el Estado esté jurídicamente obligado y que su conducta pues no sea conforme a esa obligación. Por ejemplo, un Estado puede incumplir una obligación de respetar derechos humanos, de no intervenir en asuntos internos de otro Estado, de proteger a agentes diplomáticos, de no contaminar con determinados espacios internacionales o de respetar una frontera. También pues debe tomarse en cuenta la naturaleza de la obligación violada. Algunas obligaciones pues protegen intereses individuales de un Estado frente a otro y otras protegen intereses colectivos de la comunidad internacional. Y esta distinción es importante porque no todas las violaciones tienen la misma gravedad ni producen las mismas consecuencias. Y en la evolución, sobre todo del derecho internacional, se discutió si debían distinguirse los delitos internacionales de los crímenes internacionales de los estados. La idea consistía en diferenciar las violaciones ordinarias de aquellas que afectaban intereses fundamentales de la comunidad internacional, como la prohibición de la agresión, el genocidio, la esclavitud, la apartheid, la dominación colonial o la contaminación masiva del medio ambiente. Y aunque pues, la distinción formal entre crímenes y delitos internacionales del Estado fue abandonada en la versión final del proyecto de artículos, se conserva pues una idea relevante, ¿no? Que existen violaciones graves de las obligaciones emanadas de las normas imperativas del derecho internacional general, también conocidas como las famosas normas jus cogens, ¿no? Y aquí, bueno, estas normas jus cogens, bueno, ustedes la pueden ver en el video, ya la presentación pues está cargada de material de apoyo para que ustedes lo vean desde su plataforma. Bueno, las normas jus cogens son normas imperativas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional en su conjunto, de las cuales no se permite acuerdo en contrario. Cuando un Estado viola gravemente una obligación derivada de una norma imperativa, el derecho internacional reconoce consecuencias forzadas. Aquí también aparece el concepto de obligaciones erga omnes. Estas son obligaciones que un Estado tiene frente a la comunidad internacional en su conjunto. La Corte Internacional de Justicia, en el caso Barcelona Traction, quiero ver si aquí aparece. En este caso, que se llevó ante la Corte Internacional de Justicia,
Pues destacó que ciertos derechos son tan importantes que todos los estados tienen interés jurídico en su protección. Por ejemplo, la prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la discriminación racial o de la agresión son como tal obligaciones que no protege solo a un estado en particular, sino a la comunidad internacional en su conjunto. Por eso su violación pues no puede analizarse únicamente como un conflicto bilateral. Después de estudiar la violación de la obligación internacional, pues sí debemos analizar las circunstancias excluyentes de la ilicitud. Estas circunstancias no niegan que haya existido una conducta atribuible al Estado. Lo que hacen es excluir la ilicitud de esa conducta bajo condiciones estrictas. Y la primera circunstancia que podemos tener es el consentimiento. Si un Estado consiente válidamente que otro Estado realice determinada conducta, esa conducta puede dejar de ser ilícita frente al Estado que otorgó el consentimiento, siempre que se mantenga dentro de los límites autorizados. Y el consentimiento debe ser válido, claro y otorgado por un Estado con capacidad para hacerlo. No puede presumirse de manera ligera. Además, el consentimiento no puede justificar la violación de normas imperativas de derecho internacional de manera general. Por ejemplo, ningún Estado puede consentir válidamente actos de genocidio, esclavitud o tortura. La segunda circunstancia es la legítima defensa. La ilicitud de un hecho puede excluirse si el Estado actúa en legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas. La regla general en el derecho internacional contemporáneo es la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, la cual, pues, la legítima defensa es una excepción estricta a esa prohibición porque para que opere más que nada la legítima defensa, pues debe de existir un ataque armado. Además, las medidas adoptadas deben ser necesarias, proporcionales y comunicarse inmediatamente al Consejo de Seguridad. La ley de la ONU, recuerden, estamos en el tema de aquí de la responsabilidad de Estado y aquí, por eso vimos anteriormente la ONU. La legítima defensa no puede utilizarse solo como una justificación amplia para actos de fuerza preventiva, represalias armadas o intervenciones no autorizadas. Hay una tercera circunstancia que se le conoce como las contramedidas. Las contramedidas son actos que en condiciones normales serían contrarios a una obligación internacional, pero que se permiten excepcionalmente como respuesta frente al incumplimiento previo de otro Estado. Su finalidad no es castigar de manera ilimitada, sino inducir al Estado responsable a cumplir sus obligaciones. Por ello, las contramedidas deben ser proporcionales, temporales y reversibles en la medida de lo posible. Además, no pueden implicar pues, el uso de la fuerza, violación de los derechos humanos fundamentales, desconocimiento de obligaciones humanitarias, ni afectación de normas imperativas. Las contramedidas son una figura delicada porque pueden prestarse a abusos si cada Estado decide unilateralmente cuando otro Estado violó una obligación y qué sanción aplicarle, pues sí, se corre el riesgo de debilitar el sistema institucional internacional. Por eso el derecho internacional exige condiciones estrictas para su adopción. La cuarta circunstancia es fuerza mayor. Esta se presenta cuando una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajeno al control del Estado, hace materialmente imposible cumplir una obligación internacional. La fuerza mayor no se refiere a una dificultad común ni a una carga excesiva. Debe de tratarse de una imposibilidad material real. Además, pues el Estado no puede involucrar si contribuyó a generar la situación mediante su propia conducta, ya sea intencionalmente o por negligencia. La quinta circunstancia es el peligro extremo. Esta opera cuando el autor del hecho, generalmente un órgano o un agente del Estado, no tiene razonablemente otro modo de salvar su vida o la vida de las personas confiadas a su cuidado.
Y aquí, pues un ejemplo clásico puede ser el ingreso no autorizado de una aeronave estatal al territorio de otro estado para evitar una catástrofe inminente. El peligro extremo protege vidas humanas concretas y no debe de confundirse con el estado de necesidad que se refiere a intereses esenciales del Estado. Por lo que, pues nuestra sexta circunstancia es el estado de necesidad. Esta figura permite excluir la ilicitud cuando el Estado actúa como único medio para salvaguardar un interés esencial frente a un peligro grave e inminente, siempre que no afecte gravemente un interés esencial del Estado frente al cual exista la obligación o de la comunidad internacional. El estado de necesidad es una figura excepcional y de interpretación restrictiva. No puede invocarse cuando la obligación internacional excluye esa posibilidad o cuando el propio Estado contribuyó a generar la situación del estado de necesidad. Y aquí debemos distinguir que fuerza mayor, peligro extremo y estado de necesidad eh, puede cumplir porque existe una imposibilidad material. Bueno, sobre todo en la fuerza mayor y el Estado pues no puede cumplir porque existe una imposibilidad material. En el peligro extremo, el agente estatal actúa para salvar su vida o la de las personas bajo su cuidado. Y en el estado de necesidad, el Estado decide incumplir una obligación para proteger un interés esencial frente a un peligro grave o inminente. Y bueno, para cerrar esta tercera parte de la responsabilidad internacional del Estado, debemos recordar que la responsabilidad internacional no surge de cualquier conducta estatal, sino de una conducta atribuible al Estado que viole una obligación internacional vigente. Sin embargo, el derecho internacional también reconoce circunstancias excepcionales que pueden excluir la ilicitud y estas circunstancias no deben aplicarse de manera amplia, sino con un rigor jurídico, porque de lo contrario se vaciaría de contenido el sistema de obligaciones internacionales. Recuerden, en la siguiente sesión vamos a estudiar las consecuencias de la responsabilidad internacional, especialmente las modalidades de reparación, restitución, indemnización y satisfacción. Que tengan excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.